Hola, en la clase de hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. Este teorema tan popular y conocido, ¿cierto? Que solamente habíamos escuchado de él, ahora lo vamos a trabajar. Primero, vamos a ver algunos conceptos que hay que tener claro para poder hablar del teorema de Pitágoras. Primero, que este teorema, que es un teorema, es una teoría, algo que se puede aplicar generalmente en una situación que se repite algunas circunstancias, como lo es el triángulo rectángulo. Entonces, cada vez que tengamos un triángulo rectángulo y queramos resolver problemas de distancias, de medidas, vamos a aplicar este teorema de Pitágoras. Se aplica sobre un triángulo rectángulo, en el cual tenemos tres lados. Y la característica del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Frente al ángulo recto, el lado que está al frente a él se llama hipotenusa o lado C. Y los dos lados que están adyacentes, o sea, son vecinos con el ángulo recto, son llamados catetos. Cateto A y cateto B. Entonces, estos son los conceptos que vamos a leer y a usar a diario cuando trabajemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que tenemos un triángulo rectángulo en donde tiene una característica muy especial. Pitágoras se apoya en los cuadrados. El área del cuadrado, acuérdese que se calculaba el lado. Si el lado es b, sería b al cuadrado. Si el lado es a, sería a al cuadrado. Y si el lado es c, sería c al cuadrado. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que a la suma de los dos cuadraditos que se forman en los catetos, que estamos viéndolo aquí en verde y en amarillo, al sumar esas dos áreas, nos da el área que se forma en la hipotenusa. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que sumo las dos áreas de los catetos y me va a dar resultado el área de la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras, como regla general, nos entrega lo siguiente, que a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, perdón, igual a c al cuadrado. ¿Ya? Las dos catetos, las dos áreas formadas en él, da como resultado, al sumar ellas dos, el área que se forma en la hipotenusa, o también llamado lado C. Entonces, aquí nosotros vamos a poder aplicar este teorema de Pitágoras en tres situaciones generales. Cuando queremos conocer la distancia que está frente al ángulo recto, queremos saber la medida de la hipotenusa. Por lo tanto, sería nuestro lado C. Y para poder conocer cómo hacer el cálculo, pues tomamos estas fórmulas, que es una sola, y vamos a despejar. De acuerdo a lo que necesitemos calcular. En este caso necesitamos conocer el lado C. Ya sabemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero acá nos recordaremos en sesiones anteriores que si teníamos un número al cuadrado y queríamos sacarle ese cuadradito, ¿cierto? Aplicábamos raíz cuadrada. Entonces, para que quede solita la letra C, aplicamos raíz cuadrada y así nos queda que para calcular la hipotenusa, calculamos las áreas de los dos catetos, los sumamos y finalmente buscamos la raíz cuadrada de ese valor. ¿Ya? Si queremos saber el lado del cateto A, despejamos igual el valor en la fórmula general que nos dice Pitágoras. Es decir, A al cuadrado, despejamos, ¿cierto?, la letra B que acompaña, nos quedaría C al cuadrado menos B al cuadrado. Y ahí despejamos después con la raíz. Y nos queda que el lado A, un cateto A, lo podemos conocer calculando el área de C al cuadrado menos B al cuadrado. Y esos dos le calculamos su raíz. Y así tenemos que podemos calcular ese lado del triángulo rectángulo. Ya llevamos dos.
Y si queremos conocer el cateto B, ya hicimos el despeje con el cateto A. Por lo tanto, B es igual a la raíz cuadrada del cuadrado formado en la hipotenusa menos el cuadrado formado en el otro cateto. Estas generalidades, en un principio, cuesta aprendérselas, pero así como lo vamos poniendo en práctica, vamos a ir dándonos cuenta que no es tan extenso ni complicado de acordarse. Haciendo observación de las fórmulas, nos damos cuenta de lo siguiente. Si queremos conocer la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos. Si queremos conocer un cateto, es una resta que se le hace a la hipotenusa. Pero lo vamos a poner en práctica con 3 ejemplos que vamos a utilizar acá con un cuadrado perfecto que vimos también en las guías anteriores. Vamos a ver en caso 1 y queremos conocer la hipotenusa. Es decir, el valor de la hipotenusa no lo vamos a conocer, pero acá vamos a ver que vale 3 centímetros y acá vale 4 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué usamos valores pequeños? Primero para aprender a hacer los cálculos y darnos cuenta de un detalle que vamos a ver después al final del proceso. Si queremos conocer la hipotenusa, recordamos que es la suma de las dos áreas y después le calculamos su raíz cuadrada. Entonces hacemos los reemplazos. Recuerde que este vale b, ¿cierto? Y este es a. Entonces reemplazamos los valores. A al cuadrado significa que es, 4 al cuadrado eso. Y el b sería 3 al cuadrado. Como vimos en ejercicio de desarrollo de raíces, primero desarrollamos todo el interior. Es decir, 4 por 4 que es 16, 3 por 3 que nos da 9. Después sumamos todo el interior para que quede un solo valor adentro de la raíz. Y eso nos da 25. Y ahora buscamos, ¿cierto?, la raíz cuadrada de 25, un número que multiplicado por sí mismo nos dé 25 y eso es 5 centímetros. Es decir, cuando el cateto A vale 4 y el cateto B vale 3, la hipotenusa tendrá un valor de 5 centímetros. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a utilizar el mismo triángulo para ver los 3 ejemplos. Vamos recordando cuánto valía el otro. Caso 2. El cateto A no me lo dan. El cateto B me dicen que vale 3 y la hipotenusa me dicen que vale 5 centímetros. Entonces, como no conocemos el cateto, acordamos siempre raíz, pero esta vez la hipotenusa menos el otro cateto. Y hacemos el reemplazo de los valores. C en este caso vale 5 y es al cuadrado. B vale 3 centímetros al cuadrado. Hacemos la operatoria en el interior de la raíz. 5 por 5 da 25, menos 3 por 3 que da 9. Al restar acá, 25 menos 9 nos da 16 y buscamos ahora la raíz cuadrada de 16, que en este caso es 4 centímetros. Y tenemos así calculado que el lado A vale 4 centímetros. Ahora vamos a ver el caso 3, que es conociendo el otro cateto. Vamos recordando cuánto valían los otros. El cateto A me dicen que vale 4 centímetros. Ahora el B es el que no me dan. Y el C me dicen que vale 5 centímetros. Como necesito conocer el cateto B, me acuerdo que siempre raíz. Y después veo que si es C menos el otro cateto. Siempre áreas.
Y después reemplazamos los valores, que en este caso 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Hacemos los cálculos al interior de la raíz. 5 por 5 son 25. 4 por 4 son 16. Hacemos la resta. Nos da 9. Y buscamos la raíz cuadrada de 9, que en este caso es 3 centímetros. Y así tenemos calculados, ¿cierto?, los tres casos del teorema de Pitágoras. ¿Por qué hice el cálculo con el mismo ejercicio? Porque aquí en este caso podemos usar esta generalidad, ¿cierto?, básica para poder conocer los valores usando otra estrategia que no es el teorema de Pitágoras. Cuando el lado A vale 4, el lado B vale 3, la hipotenusa vale 5. ¿Ya? Es decir, usaremos lo que comúnmente se conoce como el 3, 4, 5. ¿En qué consiste esta otra forma de poder hacer el cálculo del teorema de Pitágoras? Usando la amplificación. ¿Cómo? Me dirían ustedes. Bueno, siempre para poder usar el teorema de Pitágoras es necesario conocer dos valores. Por ejemplo, si el lado A tuviese un valor 12, el lado B tuviera un valor 9 y necesitásemos calcular cuánto vale el lado C, tenemos la opción de aplicar el teorema de Pitágoras conociendo la hipotenusa, buscando conocer la hipotenusa. Y también podríamos usar este trío pitagórico. ¿Qué significa eso? Ver por cuánto creció el 12, el 4 para ser 12, que tiene que ser lo mismo que creció el 3 para que sea 9. Por lo tanto, eso mismo lo aplicamos para el 5. En este caso, 4 por 3 me dio 12, que casualmente 3 por 3 me dio 9. Por lo tanto, 5 por 3 nos da 15. Y conocimos el valor utilizando el trío pitagórico. Ahora, este trío pitagórico se puede utilizar solamente cuando tenemos esta situación de que coincide que se amplifica por el mismo valor. ¿Ya? Entonces, el llamado es a recordar las fórmulas practicando los ejercicios que están dados en las guías. Recordar que cuando necesito conocer la hipotenusa es la suma de los dos catetos, las dos áreas. Y cuando quiero conocer uno de los dos catetos es una resta que se hace a la hipotenusa. Y con eso vamos recordando cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Bueno, eso ha sido partecita, ¿cierto?, de la explicación de cómo se utiliza el teorema de Pitágoras. Lo demás va en practicar y practicar mucho. Nos vemos, saludos.